está educando de alguna manera. O sea, antiguamente yo no era así, bueno, antiguamente uno tenía que... Bueno, como asignatura en formación ciudadana que contempla lo escolar, donde está puesta la también tenemos objetivos de formación y también tenemos en otros sectores. Mi nombre es Germán, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Germán Castro Oporto. Yo soy profesor de Biología y Química. ¿Sí? Soy coordinador regional de educación media de la región de Atacama y soy el coordinador regional de la política de formación ciudadana. Buenísima. Y a lo que ustedes se dedican, sí, en su trabajo, ¿qué es lo que ustedes hacen? Yo me preocupo de que todos los liceos reciban la política educativa, todas las políticas educativas que vienen elaboradas para los liceos. De entre esas políticas educativas está la ley 20.911, que es la ley de formación ciudadana. También está lo que se llama el currículum, que son todas las asignaturas que ustedes tienen. Y la cantidad de horas que el liceo les ofrece para esas distintas asignaturas, eso lo veo yo. También yo veo cómo usan los liceos las horas de libre disposición, donde hacen talleres y otras actividades. Y también me preocupo de los planes de formación diferenciada, científico-humanista, con las asignaturas que eligen ustedes en segundo medio. Y también las asignaturas que son para la educación media técnico-profesional, con la colaboración de otro colega que también coordina educación media, es lo que es técnico-profesional. ¿Y hace cuánto cumple con este rubro? Yo llevo casi 20 años trabajando acá en este Ministerio de Educación y todos esos años he estado dedicado principalmente a educación media. Sí. ¿Y en todo ese tiempo usted ha estado en este cargo? ¿O ha estado subiendo, escalando de cargo? No, inicié acá yo con un cargo también de coordinación, pero en educación de adultos. ¿Ya? Y después tomé la educación, a los pocos años tomé la educación media. Así que llevo como 15 años en educación media. Sí, buenísimo. Ya, y un poco más entrando en lo que es el tema en sí, le queríamos preguntar, ¿la educación cívica en sí debe incluir perspectivas culturales diversas para ser considerada inclusiva? Bueno, la educación cívica era una asignatura que curricularmente hablando, yo tuve en el liceo educación cívica por allá por los años 80. Después la asignatura de educación cívica se descontinuó y a partir del año 2016, con la ley 20.911, se configuró el currículum de educación ciudadana y todos los temas de educación cívica se retomaron, pero en el marco de esta nueva política. Sí. Por lo tanto, los conceptos de educación cívica hoy día pertenecen a formación ciudadana. Y en ese marco curricular que se llamamos, o educativo, ahí trabajamos todos los temas que tú me estás mencionando. Tú me mencionaste algunos, ¿cuáles son? Claro, le nombré lo de la educación cívica, las perspectivas diversas culturales. Perspectivas culturales. Ya, respecto de las perspectivas culturales o la diversidad cultural y los temas patrimoniales, que son lo que construyen nuestra historia, nuestra diversidad, nuestra identidad como chilenos y como atacameños, todo eso está en el marco de este currículum de formación ciudadana. Y hay varios objetivos que esta ley establece, y de entre esos objetivos está el reconocimiento a lo patrimonial, a lo cultural, a la diversidad, a los derechos humanos, a la estructura del Estado, y ahí entran los elementos que tú me estás mencionando. Claro. Yo me acuerdo en cuarto básico, no cuarto básico, no me acuerdo que en octavo y séptimo básico me estaban haciendo educación cívica, en Caldera. Ahí es donde nosotros veíamos todo lo que son los derechos humanos, todo lo que usted me está hablando ahora. Exactamente, como la ley 20.911 que te cuento yo del año 2016, es una ley que obliga a todos los establecimientos educacionales, desde educación de párvulo hasta cuarto medio, a tener lo que se llama un plan de formación ciudadana. Y en ese plan, todos los colegios desarrollan actividades o acciones que probablemente son las acciones que a ti te llevaron a conocer el concepto de educación cívica, educación para la ciudadanía y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Usted cree que los estudiantes tendrían que participar en simulaciones políticas? Digamos, el proceso de votar, el conocimiento básico sobre la política y lo que influye en el país. Totalmente, porque todos los países, todos los estados están bajo un paradigma, un principio político. Nosotros vivimos en democracia y bajo ese concepto de democracia el país funciona de una manera específica.
y es importante que desde el sistema educativo los niños y los jóvenes conozcan la estructura del Estado, conozcan los espacios de ejercicio de sus derechos ciudadanos y conozcan estos mecanismos democráticos como el voto y otros tipos de ejercicios democráticos. Por lo tanto, estos simulacros son educativos y cada vez que son educativos te permiten a ti fortalecerte como persona y entender tu participación y tu deber y tu derecho frente al Estado, frente al país y a las personas que participamos de esta nación. Claro. Igual lo otro que le quería preguntar, ¿usted cree que la educación cívica puede desempeñar un papel importante en la reducción de la polarización política? La polarización política, si tú la entiendes como algo partidista, donde las personas a la luz de una ideología política se forman estos grupos o estos sectores políticos o arco políticos, si a eso tú le llamas polarización, justamente la educación o la formación ciudadana viene a desarrollar el pensamiento crítico. Sí. El pensamiento crítico significa que los niños y los jóvenes en su proceso educativo tienen que ir relacionándose con la realidad, con los hechos sociales, con los fenómenos, ir tomando una posición, haciendo una interpretación, emitiendo juicios para poder darse cuenta de qué les hace sentido, qué no les hace sentido, por qué elementos los niños y los jóvenes que se están educando pueden tomar posición, frente a qué cosas se restan y frente a qué cosas se suman, ¿te das cuenta? Entonces, como tú bien dices, justamente la formación ciudadana permite entender el arco político y poder tener un punto de vista. Ya. La otra, igual, muchas gracias por la explicación. ¿Cómo cree usted que la educación cívica puede influir en la formación de nosotros como ciudadanos para ya tener una idea? Bueno, la educación cívica, si la entendemos como formación ciudadana, la idea es que las personas que transitan la trayectoria escolar, desde el propósito educativo hablamos de formación ciudadana, hablamos de formación, donde estamos construyendo una persona o mejor dicho, estamos participando de un proyecto de vida de cada estudiante. ¿Por qué? Porque ese proyecto de vida va a tener después un ejercicio ciudadano. Ya cuando sea un adulto responsable y tenga una familia, una profesión y un ejercicio ciudadano, bien digo, ya va a tener una formación ciudadana. Entonces, podríamos decir que la formación ciudadana en lo escolar y la participación ciudadana ya es el ejercicio civil. Cuando tú ya eres una persona adulta, estás en el mundo real, ya no estás en el marco de la educación formal, sino estás en el marco de la sociedad real. ¿Usted qué estrategias tomaría para que la educación cívica llegara a todo el país? Porque hay mucha gente que no conoce, como le decíamos, participación política, no conoce lo que, digamos, van a votar, no conoce los conocimientos básicos de la política, se podría decir. Entonces, ¿cómo se podría llegar a lo largo del país que todas las personas conocieran esa educación? Bueno, justamente como se descontinuó la asignatura de educación cívica en su momento, la educación ya no pudo abordar estas habilidades y estas capacidades que tú mencionas, pero ahora con la entrada en vigencia de la Ley de Formación Ciudadana y la asignatura de educación ciudadana que se entrega en tercero y cuarto medio, en una lógica del tiempo, esto se va a ir reparando. Por ejemplo, hoy día ustedes ya están abordando estos temas y los hijos de ustedes con mayor razón y así sucesivamente. La preocupación no está mirando hacia el futuro porque esto se va a mantener, porque es un derecho básico, la formación ciudadana. El tema es mirando hacia atrás, mirando hacia tus padres, mirando a tus abuelos, a tus bisabuelos, mirando a las personas que hoy día son adultos y que por condiciones de ruralidad o por condiciones de inequidad o de vulnerabilidad no pudiesen tener acceso a estos derechos. Ahí entra también el rol de la escuela, del establecimiento educacional, como un agente de desarrollo social en su territorio. Por eso las escuelas rurales, por ejemplo, son muy importantes, porque estas escuelas rurales no solamente educan a los niños y jóvenes, sino que educan a toda la ruralidad. Entonces, en ese sentido, la escuela también hoy día tiene una gran misión en términos de los vínculos con su contexto. O sea, la escuela no termina de los muros hacia adentro. La escuela
escuela se abre, como se llama escuela abierta, se abre y de hecho uno va a votar en las escuelas. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, hemos estado avanzando desde la escuela y con otras iniciativas de los sectores sociales, por ejemplo, la Junta de Vecinos, los clubes, los líderes vecinales, ellos están teniendo un protagonismo muy interesante porque estos líderes sociales están haciendo educación ciudadana en su junta de vecinos, en sus sectores, incentivando. Entonces, de alguna manera, en un país que está en democracia, vamos afrontando lo que tú dices como brechas y vamos avanzando. Por lo tanto, yo soy optimista en ese sentido. Eso no significa que existan personas que desconozcan estos temas y que hagan un ejercicio de su voto de manera desinformada o de manera coaccionada por algún arco político, como estábamos hablando. Eso puede ocurrir, pero en la lógica del tiempo y de la evolución y como está armada la estructura educativa y el Estado de Derecho ciudadano, eso se va a ir mejorando. Y bastante, se ha mejorado bastante. No sé, yo recuerdo que cuando mi abuela o mis padres votaban, no era lo mismo que hoy día. Hoy día hay publicidad, si tú te fijas, los medios de comunicación hay mayor información. Hacen estas campañas que son por redes sociales o por los medios formales, por la televisión, y se está educando de alguna manera y ya no hay tanta polarización política como tú decías. O sea, antiguamente yo no era así, como antiguamente uno tenía que leer, buscársela, uno tenía que informarse por sí solo. Y si no, igual se formaban esos desastres y de uno poder votar por votar, ¿no? Claro. Hola, yo soy Genesia. Hola, ¿cómo estás? La iglesia me pregunta cuáles son algunas estrategias efectivas que podrían implementarse para asegurar que la educación cívica sea accesible para todos los estudiantes, independiente de sus antecedentes. Bueno, como asignatura en formación ciudadana que contempla lo que es educación cívica y todo lo que estamos conversando, como asignatura curricular está en tercero y cuarto medio. Pero no es el único espacio de la cultura escolar donde está puesta la temática. La temática está en el plan de formación ciudadana, que es de educación de párvulo a cuarto medio. Entonces ya tenemos esa estrategia que se llama plan. Tenemos la otra estrategia que se llama asignatura. Y también tenemos objetivos de formación cívica y o ciudadana, como estamos hablando ahora, en orientación educacional, en el currículum de orientación. Y también tenemos en otros sectores curriculares, dentro de los objetivos transversales que llamamos, que tienen que ver con estas capacidades transversales o estas actitudes frente a la vida, también tenemos desafíos con enfoque de derecho y enfoque ciudadano. O sea, en todo lo que es la cultura escolar, sí tenemos varias oportunidades como estrategia, que es lo que tú mencionas, para poder llegar a todos y cada uno de los estudiantes. Ahora, todos los establecimientos vocacionales tienen un equipo directivo. Tienen un director, tienen un jefe técnico, tienen un inspector, tienen un coordinador de formación ciudadana, tienen un profesor de la asignatura, tienen un orientador. Por lo tanto, desde el equipo directivo, ¿cómo se va a liderar a estas personas y a estas políticas para llegar a todos y cada uno de los estudiantes? Como tú dices, eso tocaría revisarlo y allí estamos nosotros como ministerio acompañando, y especialmente yo, que soy el coordinador de los temas, que ustedes, qué bueno que me hayan venido a conocer y qué bueno que yo los conozca a ustedes, porque estamos totalmente sintonizados. Entonces, esas son las maneras, chiquillos. Aquí hay una alta responsabilidad y una alta injerencia del modelo educativo y del liderazgo directivo de vuestra institución. Ustedes son de un establecimiento educacional de educación media y así en Atacama tenemos 40 liceos en toda la región, por lo tanto tenemos 40 coordinadores de formación ciudadana y un coordinador regional que soy yo. ¿Te das cuenta? Y hace menos de 2 meses el Ministerio de Educación envió a todos los liceos y a todas las escuelas la actualización y las nuevas orientaciones para los planes de formación ciudadana y o educación cívica, como ustedes me lo están presentando. Y también ayer y hoy día hemos estado enviando a todos los liceos y a todas las escuelas las orientaciones para enfrentar el hito histórico de los 50 años que han transcurrido desde el golpe de Estado, desde el quiebre de la democracia, con actividades, con
celebraciones en el sentido de rescate, de memoria. Más la palabra memoria es como la palabra más adecuada para poder hablar de los 50 Hechos años, históricos. los hechos históricos. Entonces, estamos premunidos como sistema educativo de varias herramientas y de varias instancias, bien digo, educativas, para abordar todos estos hechos de memoria, hechos históricos, lo patrimonial, el medio ambiente, los derechos del niño, los tratados internacionales, la diversidad, la inclusión, que si estoy recordando que lo mencionaste hace poquito rato, todos esos elementos de los desafíos LGBT, los desafíos de las capacidades diferentes, las necesidades educativas especiales, todos esos elementos, chiquillos, forman parte de la política educativa. Hoy día, si el establecimiento asume su misión educativa, la asume a cabalidad, no deberían existir grandes brechas en estos temas, ¿ya? Ya. ¿Usted cree que después, en un futuro, se pueda esta educación cívica pasar de primero, segundo, medio? Mira, es una pregunta muy interesante, muy apropiada, muy inteligente, porque justamente siempre dice, bueno, tenemos la asignatura en tercero y cuarto medio, como si los demás cursos no se mereciesen, no tuviesen el derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son temas del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación tiene una unidad que se llama currículum. Y en esa unidad que se llama currículum, ellos construyen el currículum. Y el currículum es lo que el Estado chileno define, que es lo que los niños y jóvenes tienen derecho a aprender. Y dentro de esos derechos a aprender está esta asignatura en tercero y cuarto medio, que la debemos bajar hacia toda la trayectoria escolar, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley la hemos bajado todo el sistema a través de los planes de formación ciudadana y la hemos reforzado en tercero y cuarto medio con esta asignatura. Uno podría decirse, ¿por qué en tercero y cuarto medio? Porque en tercero y cuarto medio los jóvenes están más próximos a salir al mundo real, donde ya el mundo de la adultez, ya sea en la prosecución de estudios o en el mundo laboral, por lo tanto tenemos que asegurarnos como sistema educativo que por lo menos las últimas cohortes, cuando ya están próximos a la adultez, tengan esto más en rigor curricular. ¿Te das cuenta? Pero sí, tú tienes razón, cada vez en el sentido de ir haciendo la bajada a todos los niveles de la trayectoria, pero como recién te explicaba, está de alguna manera en todos los niveles. Si uno revisa educación de párvulo es mucho más explícito. Si tú revisas la asignatura de orientación, que es obligatoria, hasta segundo medio también tenemos formación ciudadana, ¿te das cuenta? Entonces, de alguna manera, ya no tanto en la forma de la asignatura clásica como el ramo, no, pero sí a través de otros instrumentos que también son pedagógicos y educativos. Claro. Y en su opinión como tal, ¿cuál es el papel más importante que se desempeñan los educadores en la promoción de la educación cívica inclusiva? La educación cívica o la formación ciudadana inclusiva y los educadores, justamente el desafío en educación es que los profesores tenemos que ser agentes educativos referentes. Cuando digo referente es que nosotros, los profesores, tenemos que de alguna manera, con lo que proyectamos y con lo que hacemos y con lo que decimos, educar siempre. Entonces es una gran responsabilidad y una gran misión para cualquier profesor. El tema de la educación ciudadana, la educación cívica o el tema que estamos abordando no es del profesor de la asignatura de formación ciudadana ni tampoco es del encargado de formación ciudadana. El tema es de la institución, es de todos y cada uno de los profesores y de todos y cada uno de los adultos que forman parte de esa comunidad educativa. Entonces, no está asociado a una persona, ¿ya? Está asociado a un colectivo, a una institución. Por lo tanto, todos tenemos que participar. Ya. ¿Y usted en sí como tal ha tenido alguna dificultad para hacer algún diferente trabajo acá en lo que usted está encargado? ¿O alguna dificultad que le haya, no sé, le haya marcado o que les haya sido difícil sobrellevar? ¿Dificultad en términos de implementar la política educativa, dices tú, o alguna dificultad personal? No, mi dificultad en la política educativa. Bueno, las dificultades que hay en la implementación de la política educativa parte por las capacidades técnicas que siempre son limitadas. Tenemos acá en Atacama 180 establecimientos y tenemos un solo coordinador de educación ciudadana que soy yo. Claro. Entonces yo no puedo llegar a los 180 establecimientos.
Entonces yo tengo que establecer estrategias de apoyo con mis colegas, con mis pares, con los líderes educativos y otras estrategias como jornadas, reuniones, el tema de la virtualidad, los correos electrónicos y todas estas plataformas, bienvenidas sean porque a mí me han facilitado mucho la llegada. En lo personal, en mi trabajo, yo trabajo con grupos de Outlook donde voy poniendo los establecimientos educacionales por tema. Entonces tengo un grupo que es específico de formación ciudadana, entonces cada vez que tengo que comunicarme por temas de formación ciudadana con educación media, yo allí uso ese grupo y por temas generales. Entonces voy organizando mis plataformas, mis herramientas para poder ir llegando a los territorios, porque yo como persona física es imposible que esté omnipresente en todos los territorios y en todas las condiciones geográficas, pero a través de la conectividad, la virtualidad, la globalización, las redes sociales y todos estos mecanismos de la informática, lo que es el desarrollo tecnológico sí es una estrategia bastante eficiente. Pero no hay nada mejor que la presencialidad, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. no es lo mismo que ustedes hubiesen tenido esta reunión conmigo por una plataforma o por una llamada, que ustedes estén conmigo acá, que nos estemos viendo las caras, que yo tenga la opción de conocerlo, es decir, la señorita tenía el pelo largo, el otro joven tenía los ojos claros, el otro joven era más alto, ¿te das cuenta? Entonces ya hay muchos otros parámetros que forman parte de esta relación social y fraternal que uno lleva gracias a la presencialidad. Pero los otros sistemas que son más en ese sentido virtuales también tienen su valor. ¿Usted a lo largo de su cargo cree que haya en la región de Atacama un aumento de la educación cívica en las personas? Bueno, yo diría que a nivel global y a nivel país los temas de la expresión y del ejercicio ciudadano ha ido aumentando. ¿Ya? Y si bien es cierto, existen insatisfacciones o existen frustraciones o existen puntos de vista, pero las personas hoy día en democracia hablan con más libertad y opinan con más libertad. Ya no, la represión de alguna manera ha ido saliendo, abandonando nuestra opinión pública. Por lo tanto, claro que hemos ido avanzando. Ahora, ¿qué tanto avanza una región con respecto a cuánto avanza otra región? Hay estudios que se están levantando por mandato del Ministerio de Educación respecto, por ejemplo, qué pasa con los planes de formación ciudadana. Ya, ese estudio se hizo y se descubrió que los planes de formación ciudadana estaban débiles. Entonces ahora salieron las nuevas orientaciones que reciben para reforzar. ¿Te das cuenta? Ahora con el tema de la ley marco de cambio climático, que es una ley nacional que tiene una meta al 2050, toda esa ley la estamos bajando por educación ciudadana, ¿ya? Entonces ya estamos, te das cuenta, a través de fenómenos globales y nacionales, estamos avanzando en abordar y responder un poco a lo que tú me estás preguntando. Aparte de la educación cívica implementada en los liceos o en párvulos, ¿hay alguna otra manera de acceder a esa educación? Digamos, si yo soy adulto y no tengo conocimiento, ¿hay algunos talleres o algún lugar para ello? Sí, a través de los líderes vecinales, organizaciones sociales se llama eso. A través de las distintas organizaciones sociales, depende del liderazgo, sí, de estos líderes de las organizaciones sociales o comunitarias. Hay temáticas que son más potentes o más atractivas para los distintos sectores. Pero hace poquito tuvimos un congreso curricular y pedagógico, yo participé con líderes sociales y estudiantes de educación media, claro, tocamos estos temas y yo veo a los líderes sociales, yo llegué a Copiapó en el año 2003 y yo participaba en las juntas de vecinos y conocía muchas juntas de vecinos, a muchos líderes sociales y la labor que ellos van ejerciendo en su sector. Pero ahora al encontrarme después de 20 años con muchos líderes sociales ya veo que el discurso y el interés es político en el buen sentido de la palabra, porque política es igual sinónimo de bien común. Claro. Ya a esa política me refiero, no me refiero a la política partidista ni a las personas que están interesadas en asuntos de gobierno, no. Yo me refiero a la política que viene por la definición ancestral, voy a decir, que es el bien común. A esa política me refiero. Entonces,
el interés político y la participación política sí ha ido, desde mi percepción, porque no hay un estudio objetivo que yo conozca, seguramente hay, para poder llegar a esas conclusiones. Pero desde mi percepción, tantos años trabajando en política educativa, yo siento que los centros de alumnos, los centros de apoderados, las organizaciones sociales, ¿te das cuenta? A veces las agrupaciones, establecimientos educacionales, la educación informal, que es la educación de la casa, de la familia, han ido, bien digo, transitando hacia temas de interés público, como es el ejercicio ciudadano y la formación ciudadana. Sí. Y tantos años que usted lleva acá, ¿qué fue lo que lo trajo acá? Yo soy del sur de Chile, nací en la provincia de Valdivia. ¿Sí? Lo trajo para acá, para el norte. Claro, trabajé muchos años allá, un poco más al sur de Valdivia, en una ciudad que se llama Osorno, Sí, sí, conozco. porque trabajaba yo estudié en esa universidad de Los Lagos, que tiene la casa central ahí en Osorno. Ahí yo estudié mi carrera, también hice mi posgrado y otros estudios, y me quedé como profesor de esa universidad. Después tuve un giro circunstancial o personal, y vine al norte, acá, a conocer, y me fui a trabajar a Antofagasta. Y estando en Antofagasta, me llamaban de algunos colegios de acá de Copiapó, porque yo había dejado currículum. Sí. Y yo vine sin muchas expectativas, porque estaba muy cómodo en Antofagasta. Claro. Y me gustó, me quedé. Y acá estoy. Sí. Yo soy de Antofagasta. Claro. Soy del Parque Croacia, cerca del Parque Croacia. Ah, ya, ok. No, yo trabajaba en el colegio adventista en pleno centro, ahí estuve en calle Luis Uribe, parece, algo así. Sí. Al lado del mercado. Ahí, Claro, estaba. ya. Ahí estaba mi epicentro en Antofagasta. Pero fue poco, duré poco, y cuando llegué a Copiapó comí chañar y me quedé acá. Sí, imagínese, de poca expectativa, imagínese dónde lo trajo. Claro. Sí, pues bueno, esa es una buena pregunta que nosotros le teníamos. Sí. Aprovechen, chiquillos, de preguntar todo lo que quieran, off the record. Usted cuando estaba estudiando en educación media En Valdivia. en Valdivia, ¿usted notó alguna presencia en la educación cívica o la notó ya Sí, luego? porque todavía se daba la asignatura. Sí. Sí, se daba la asignatura de educación cívica. Yo alcancé a tener educación cívica, estoy hablando del año 87. Y en su momento, los jóvenes así de su alrededor, sus compañeros de curso, ¿le llamaba la atención No. ese tema? No, ni siquiera a mí. Sí. Ni siquiera a mí, que yo iba a ser el coordinador de formación ciudadana después de adulto y más viejo, ni siquiera por eso, ni por premonición. Pero sí, me acuerdo del profesor, me acuerdo de lo que me enseñó en la educación cívica clásica, los poderes del Estado, Claro. los tipos de poderes, los tipos de sociedades o de gobierno, elementos básicos, ¿te das cuenta? Y una asignatura típica, Claro. pensado en la nota, más que pensado en lo En la formativo, en lo que ustedes están haciendo, porque para mí yo los encuentro maravillosos a ustedes, Sí. porque son futuros grandes, van a ser acá los futuros políticos de Atacama y de Chile, quién sabe. Respecto a lo que dijo, así que sus compañeros no le llamaba la atención, ¿cómo usted cree que se podría implementar para que los alumnos de una nueva generación le llamara la atención aprender esa materia? Porque igual en mi caso, en nuestro liceo, igual la asignatura, como usted bien lo dice, lo toman como nota, no como para aprender. Igual hay alumnos, excepto a eso, digamos que a algunos sí les gusta aprender como nosotros, pero hay igual algunos alumnos que no les interesa esa clase, porque no les llama la atención. Entonces, ¿cómo se podría...? Tú eres el joven de las preguntas inteligentes. Mira, tú tocas un tema muy no delicado, sino que importante, que tiene que ver con el asignaturismo. Desgraciadamente el asignaturismo le ha hecho un flaco favor a lo educativo, porque el asignaturismo cae en la calificación, desgraciadamente. Entonces los jóvenes se confunden y el establecimiento educacional se confunde, porque los niños no van a un colegio a buscar una nota, ni el profesor va a poner una nota, van a educarse, a formarse como personas. Entonces el asignaturismo, y por eso me llamaba la atención que ustedes decían tantas visualizaciones, de ahí para arriba va la nota, eso se llama antipedagógico, eso no educa. Ya lo que educa es lo que ustedes están haciendo, conversar conmigo, interesarse en querer preguntar más,
en ponerme otras preguntas, en salirse del libreto. Claro. Eso es lo educativo, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces la nota a rato viene a generar lo que llamamos nosotros los que trabajamos en currículum y educación, se lleva a lo que se llama reduccionismo. Llevar a algo muy pequeño que no tiene transversalidad y que se va disminuyendo, ¿ya? En vez de ampliarse y transversalizarse hacia lo formativo, el asignaturismo te lleva a lo reductivo, ¿ya? Y el conductismo, que es hacer por una nota, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando el colegio en su modelo educativo o los líderes educativos de los establecimientos educacionales entienden el valor de lo educativo formativo y dejan de lado la administración en educación, porque las notas son un requisito administrativo, ahí nos acercamos más a lo educativo, que es lo formativo. Entonces, claro, pero bueno, yo siempre digo que tenemos que responder a lo que se nos pide. Si es necesario calificar, tiene que hacer, porque tiene su justificación y hay que hacerlo de buena manera. Y también hay que pensar en estas otras capacidades, estas otras actitudes o intereses particulares que son transversales y que van en el lado de lo formativo, pensando que ustedes van a ser ciudadanos y hoy día no son ciudadanos de Chile, ustedes son ciudadanos del mundo. Porque hoy día tú sabes lo que está pasando en China y en China sabe que tú estás acá. Y tú puedes tener un amigo en Taiwán, puedes tener un amigo en Corea del Sur, puedes conocer lo que pasa en una aldea, puedes... lo que vive el mundo día a día. Claro, entonces ya no somos ciudadanos solamente de Copiapó, de Atacama, de Chile, sino que somos ciudadanos del mundo. Entonces, en ese sentido, claro que es muy importante entender la educación desde los ciudadanos formativos, más de lo reduccionista clásico que tiene que ver con una calificación. No porque las calificaciones sean malas, sino que deben usarse con una manera, con un propósito formativo, ¿ya? Es un tema interesante y da para otra entrevista. ¿Y ustedes si tienen alguna proyección así como para que nosotros, a los niños que no les interesa tanto el tema, para que vuelvan a interesar? Es como, a ver, reformulo la pregunta. Si ustedes tienen alguna idea o algún proyecto para que nosotros como en sí podamos ya tener más conocimiento, que ya no lo veamos como una simple nota. Sí, mira, hace poquito hicimos las conferencias regionales de cambio climático, donde participaron, Revista Curiche participó protagónicamente y todos sus compañeros fascinados. Y así muchos establecimientos de la región y estudiantes. Entonces nosotros estamos generando estas instancias ya que son formativas. Ahora, como te decía hace poco rato, la creatividad y la innovación en educación que propician vuestros profesores y vuestros líderes educativos es muy importante. Claro. Porque en la medida que el colegio entienda la misión educativa, va a apuntar a lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Y cuando no entiende la misión educativa, va a pedir puras notas y que pasen de curso, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, pues te digo, puedes caer en lo formativo o en el reduccionismo. Claro, Entonces hay que ir transitando, saliéndonos del reduccionismo, de la conductista, bien digo, e ir hacia lo educativo transversal y ciudadano. Sí, la palabra ciudadano está muy bien puesta porque la educación es formación ciudadana, porque estamos formando ciudadanos, personas que después en la adultez, como tú bien dices, van a trabajar, van a formar una familia, van a votar, van a exigir mejoras para su entorno, van a exigir cambio. Entonces, la educación es formación ciudadana. Claro, como usted bien dijo, que nosotros no solamente nos estamos formando por una nota, sino para ser una buena persona el día de mañana, para nosotros ya tener nuestras ideas claras y, claro, poder hacer nuestra vida normal. Lógico, porque en la medida que nosotros estamos formando personas y formando ciudadanos, vamos a tener una sociedad distinta. Claro. Una sociedad con más valores, con más respeto, con más diversidad, con más tolerancia, con más pluralismo. Ya que no sea importante hablar de pluralismo, que te pregunten en una prueba qué es lo que es pluralismo o cuál de todas las alternativas se refiere a pluralismo, porque eso no es para nada educativo. En cambio, vivir el pluralismo, entender que en cada persona hay un mundo distinto y cada persona tiene sus derechos genuinos y legítimos y que tú tienes que respetarlos y entenderlos, y ellos también tienen que entender los tuyos y saber que tu libertad termina cuando
empieza la libertad del otro, entender esas cosas tan básicas que a veces no son tan simples de educar en eso, ¿cierto? Y a veces pensamos que la vida es la oportunidad para salir adelante a codazos con el otro, o la vida es la oportunidad para salir adelante con los otros o gracias a los otros, ¿te das cuenta? Entonces esos elementos, esa forma de pensamiento son educativamente muy interesantes y qué bueno que a ustedes les haga sentido y que se motiven con esto porque los estudiantes de hoy van a ser la sociedad de mañana. Entonces, como ustedes bien dicen, en la medida que vamos masificando esto, ustedes que tienen la ventaja del manejo de la virtualidad, las redes sociales, que tienen esta capacidad de nucleación, ¿en qué sentido? Que ustedes pueden nuclear o atraer a otros compañeros hacia una temática. Les voy a contar una situación que pasó, pero fue en ciencia, cuando yo recién llegué acá en un liceo Japón de Huasco, donde un par de jóvenes, incluso uno se parecía mucho a ti, así, una fisonomía similar. Este chico hizo un proyecto de ciencia y nosotros hicimos las gestiones como Ministerio Regional y lo llevamos a Argentina para que ese chico represente a Chile. Ese chico cambió del cielo a la tierra. Después de tener una persona con una expectativa muy pequeñita, él solamente haber salido de su país, conocer otras culturas y otros eventos y llevar la bandera chilena, él cambió. Y después cuando él llegó a su colegio, todos querían ser amigos de él, todos, él nucleó el colegio. Y después él era un agente de cambio y se transformó en un líder. Hoy día está casado, tiene hijos, yo siempre lo estoy viendo por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, algo tan pequeñito como mandarlo a otro lugar con un proyecto a nombre de Chile le cambió la vida. Entonces, en ese sentido, a partir de ese hecho particular, en la medida que esos hechos vayan ocurriendo con mayor frecuencia, nosotros le vamos cambiando la fisonomía, le vamos cambiando la cara a la sociedad y al mundo. Entonces, se va poniendo más amigable, más armónico, más justo. Pero toma tiempo. Claro. Toma tiempo. Pero el tiempo va a depender del empeño que le pongamos. Algo más, estimados Ángelo, Sebastián y Génesis. Génesis. Sí. Génesis es el primer libro de la Biblia. Claro. Génesis. Después viene Éxodo, después Levítico, Deuteronomio, Número. Que mi familia es muy cristiana, entonces sí, me llevaba mucho a la iglesia. Entonces aprendí algunas cosas. Bueno, más que nada era eso lo que veníamos a conversar con ustedes. Igual muchas gracias por darse tiempo, porque igual su trabajo igual lleva harto tiempo y dedicación. Y bueno, le agradecemos esta gran bienvenida que nos hizo. Y el tiempo que nos dio Claro. para conocer sus pensamientos y lo que trabaja día a día. Entonces Claro. igual es algo bonito verlo de primera mano, porque uno puede leerlo o verlo por redes, pero otra cosa es diferente presenciarlo Claro. con los ojos mismos. Entonces igual yo antes no tenía conocimiento sobre decir de quién lo administraba o cómo se administraba. Claro, ya sabes. Ahora ya sabemos, y esos son conocimientos que no se olvidan de un día para otro, sino que se quedan para toda la vida sabiendo que, wow, en la educación cívica de los chilenos hay una persona encargada. En cada región. Claro. Cada región hay uno. Claro. Y espero lo hayan pasado bien. Sí, buenísimo. Que haya sido Claro. motivador, que le hayan aclarado las cosas, Sí, que ahora tengan sí. más ganas de meterse Sí, en esto, ¿no? Sí. que quieran escudriñar, que quieran comentarlo con sus compañeros, Sí, que quieran porque- decirle al profesor, mire, usted nos mandó a hacer esta tarea, ahora nosotros le traemos una tarea a usted. Sí, pues ¿Están claro. en su derecho, chiquillos? Claro. Están en su derecho. Sí, Si ustedes tienen el derecho, nosotros tenemos la misión. así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te pedimos. Que esté muy bien, ¿eh? Igualmente. Gracias por su tiempo y dedicación.